el fallo de la Corte. Bueno, para hablar de esto está Enrique Bastorres, que fue ministro de Economía, actual legislador provincial, para que, bueno, si nos puede rápidamente, porque es un tema complejo, aclarar el panorama de esta cuestión que vino como a subir el voltaje en esta última parte del año. Bastorres, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, lamentablemente tenemos que analizar estas cuestiones cerrando el año, ¿no? Y luego de la gran alegría que nos dio la selección, la tristeza de un gobierno que no entiende que la República funciona con la división de poderes, con las decisiones de la justicia. Esta decisión que tomó el gobierno nacional de aplicar más discrecionalidad ha generado una crisis federal que no tiene ribetes en la historia de nuestro país. La exagerada emisión monetaria que genera inflación y que produce que haya una excesiva concentración de recursos, si consideramos la emisión monetaria un recurso, ha puesto a nuestro país en una situación muy endeble desde el punto de vista institucional, porque esa emisión monetaria es un recurso, y si se considerara endeudamiento la emisión de los títulos en contrapartida de esos recursos, se necesitaría 2/3 en ambas cámaras para poder seguir haciéndolo como lo están haciendo. Sí. Y si no fuera una deuda y fuera recurso, tendría que ser coparticipable. Y esa coparticipación, de alguna manera, neutralizaría el tremendo daño que está haciendo la inflación en todas las jurisdicciones provinciales. Pero esto es político, y al ser político, se tiñe de subjetividad, porque lo que pretende el gobierno nacional es, de alguna manera, mantener a las provincias cautivas de los recursos. Esto es una práctica del kirchnerismo. Entonces, este fallo de la Corte lo que hace es restablecer los mecanismos institucionales de equidad y no permitir que el gobierno nacional disponga de medidas discrecionales para sostener el poder. Esto es una cosa que tendría que entender el kirchnerismo una vez por todas. Del todo el dinero, ¿no? Que tiene Nación, se lo pregunto de manera simple, ¿cuánto queda distribuido entre las provincias, entre todas las provincias, y cuánto maneja Nación? Mire, históricamente nosotros tendríamos que tener una distribución similar a la que veníamos teniendo en el gobierno anterior, de modo tal que se comparta por partes iguales, digamos, el conjunto de provincias con Nación. Sí. Bueno, esto... 50 y 50 sería... 50 y 50 sería lo más equitativo, sí. Y la Constitución establece un piso de 34. Lo que pasa, lo que ha cambiado es la discrecionalidad. Es decir, hay una porción muy grande de recursos dentro de la diferencia de estos porcentajes, una masa muy grande de recursos que se direccionan discrecionalmente solamente a las provincias amigas. Eso es lo que está muy mal, porque lo que establece la Constitución es que a las provincias en su conjunto le deben ser remitidos los fondos automáticos y una proporción equitativa de aquellos recursos que son destinados a inversiones o a obras. Pero esto no respeta al kirchnerismo. Ya desde la época de cuando era presidente Cristina Fernández de Kirchner, utilizaba este mecanismo. Es el modo en que entiende la política. Hay afinidad política, somos del mismo signo, ahí van los recursos. No importa que si está en equilibrio, no está en equilibrio, no importa si tengan razón o no tengan razón, son amigos políticos y van los recursos. Es el caso de las cajas previsionales, por ejemplo, del Chaco, donde se le manda 3, 4 y hasta 5 veces más que a Corrientes. Siendo de Corrientes, tiene los mismos derechos, tiene las mismas necesidades, sí, y ha cumplido con todas las metas fiscales que establecen las leyes. Contador, se ha incrementado este manejo discrecional de los recursos, porque ya en algún momento, en la época de Menem, figuraban los famosos ATN, que también eran de un ordenamiento de amigos, a quién le mandamos y a quiénes no. Así es,
Los ATN, bueno, era el único fondo que contaba en ese momento el menemismo, por hablar con ismos, y realmente el manejo que se hizo de los ATN en esa época fue absolutamente morboso lo que hizo Menem. Y fíjense que hasta en el presupuesto nacional figura un porcentaje que es para sustituir todas aquellas partidas discrecionales que se le mandaban a La Rioja y que después se le fue retirado o fue reconocido a través de los pactos fiscales. Ahora, esto es una práctica habitual de la política que no entiende de federalismo. Como por ejemplo, y fíjense la respuesta que la gente da en el caso de Corrientes, donde se ha distribuido recursos adicionales a los municipios sin considerar un signo político y ha mejorado muchísimo la relación institucional. Y los municipios reconocen esta decisión que se tomó en Corrientes, más de un 30% de recursos adicionales a los municipios a valores constantes, y esto ha mejorado muchísimo. Ahora, en la Nación no entienden otra manera de hacer política, sino es a través de la discrecionalidad y de la extorsión que esto significa para las necesidades del interior. En concreto, y contador, las asimetrías no se resuelven. ¿Esta decisión de la Corte a Corrientes en especial le significaría menos recursos? A Corrientes no, de ninguna manera, no tiene nada que ver, porque esto estaba dirigido, esto fue hecho así. Le saco a Capital Federal y le entrego a Provincia de Buenos Aires. Así de sencillo. ¿Y por qué las provincias las provincias peronistas dicen que se va a ver resentido esa distribución hacia ellos? Porque están alineados, porque son mentirosos, porque son irresponsables y porque son cobardes. No entienden, no hay otra forma de explicar esto. Mire, esto no es una cuestión tan técnica. Técnica es la decisión de la Corte, porque estaba contrario a derecho lo que hizo Fernández. Pero no es Fernández es un monigote que está ahí, la que toma las decisiones es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces quiere instalar controversias para criticar a la Corte y decir que ella, que tiene que estar presa hace rato, le persiguen por estas cuestiones y se hace la víctima. Mire, cuando se termine todo esto, cuando verdaderamente los embargos caigan sobre los recursos de los Kirchner, bueno, ahí se va a restablecer la legalidad en la Argentina y vamos a tener otro panorama. Lamentablemente esto tiene que ser así. La justicia es el último resorte que tiene la democracia para restablecer la equidad. Contador, muchas gracias por su tiempo, muy amable y feliz Navidad. Gracias, igualmente, y disculpe que tengamos que dedicarnos a estos temas en un momento tan familiar, digamos, que la gente está tratando de ver cómo se sostiene y mirar con esperanza hacia adelante. Bueno, lo único que yo lo puedo decir en mi punto de vista es que la esperanza está en que recuperemos esencialmente la institucionalidad de la democracia. Muchísimas gracias a usted. El contador Enrique Bastores es ex ministro de Economía, actualmente es senador de la provincia, dando su opinión en relación a este fallo en cuanto a no solo la cuestión técnica del reparto de recursos, sino también